hermanos, un jueves más que nos encontramos para aprender la palabra de Dios. Vamos a continuar viendo la vida de Josafat, un momento muy particular que le tocó vivir. Vamos a estar viendo qué es lo que le sucedía, qué le aconteció, qué hizo él, qué hizo el pueblo y cuál fue el resultado final de todos estos acontecimientos. Ahora vamos a ver un pequeño resumen de la historia que se encuentra en el libro de 2 Crónicas 20, del 1 al 30. El capítulo 20 nos muestra una asombrosa historia. Guerreros de Moab y de Amón marcharon contra Josafat para atacarlo a él y al pueblo de Judá. Josafat era rey de Judá y aunque no era perfecto, él sabía mantener su comunión con Dios. Pero a pesar de su fidelidad al Señor, fue tomado por sorpresa cuando sus ministros trajeron la noticia de que enemigos feroces se habían unido para invadir su nación. Y lo peor era que ya estaban en camino, rumbo a Jerusalén. Josafat tuvo miedo al oír la noticia, pero su reacción fue la de humillarse ante Dios y consultarle. Entonces llama a un ayuno nacional para buscar la ayuda de Dios. Reúne al pueblo y todos juntos piden el auxilio de Dios. Ante el pueblo, Josafat se dirige a Dios y reconoce su soberanía, su control sobre todas las circunstancias. ¿No eres tú, Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tus manos tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Además, Josafat recuerda las ocasiones en el pasado en que Dios ayudó a su pueblo y cómo habían tenido razones para confiar en la salvación del Señor, aún en las peores circunstancias, de forma que realiza una confesión sorprendente. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Josafat reconoce sus limitaciones, su impotencia y su falta de fuerza para enfrentar las circunstancias por sí mismo, por lo que admite su total dependencia de Dios. Dios le respondió a Josafat y a su petición por medio de un levita. Este hombre anuncia la intervención de Dios que proporcionará la victoria a Judá contra sus enemigos. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. En este mensaje Dios le anuncia su salvación y les pide un equilibrio entre obediencia y fe. Les pide que salgan a la batalla, pero a la vez les pide que confíen en la salvación de Dios, que estén quietos, ya que el Señor peleará por ellos. Ante esta promesa, Josafat y el pueblo de Judá responden postrándose y adorando al Señor. Al amanecer del día siguiente, salieron a enfrentar a sus enemigos, pero en lugar de ir preparados para la batalla, en vez de ir armados, salieron cantando alabanzas a Dios. Y en cumplimiento a su promesa y en respuesta a la fe del pueblo, Dios hizo que cada uno de los ejércitos enemigos cayeran en las emboscadas del otro y se destruyeran entre sí. Esto quiere decir que en el ejército enemigo se mataron los unos a los otros. El pueblo de Judá solo miraba todo a la vista de la torre. Ellos veían una gran y numerosa multitud, pero solo de cadáveres enemigos tendidos en la tierra, pues ninguno había escapado. Judá alcanzó una total y completa victoria, sin tener que luchar, tal y como Dios les había prometido. Además de ganar un gran tesoro, el reino tuvo paz. Pudimos ver un poco el resumen de que este acontecimiento, de esta parte de la vida de Josafat. Vamos a ver 2 o 3 puntos, pero quiero comenzar primero que hagamos una comparación de cómo Josafat enfrentó esta batalla, enfrentó esta situación y qué diferencia hubo, cómo enfrentó la batalla anterior cuando fue contra Ramón de Galad. En la batalla anterior, primeramente vemos que hizo alianza con Acab. Lo primero que hizo fue buscar, cuando Acab le solicitó alianza, él sin ningún problema aceptó y fueron a la batalla. Y lo que vemos que hizo una alianza con una persona que no buscaba a Dios, una persona que no quería saber nada con Dios, que ni siquiera tenía un respeto por la persona de Dios.
no era totalmente un impío. Y Acab hizo alianza con esta persona. Segundo, hay una frase que cuando Acab le pide que vaya con él a la batalla, Josafat le dice: mi pueblo es como tu pueblo y yo soy como tú. Fíjense al grado de lo que le dice Josafat, diciendo: yo soy como tú, siendo que Acab era una persona que no seguía a Dios, que había creado lugares altos, que aborrecía a Dios, y Josafat estaba diciendo: yo soy como tú. Josafat había caído o había llegado un momento de seguramente llevado por esta misma alianza, por quedar bien, a decir esas palabras que no tenían nada que ver con la vida que él quería llevar. Y también vemos que cuando tratan de consultar a los profetas, y hoy de pronto aparece un profeta de Dios que le da un mensaje, él no hace caso a lo que el profeta. Josafat no hizo caso. Es más, cuando a este profeta lo maltrataron, Josafat ni siquiera los defendió. Y bueno, ¿y cómo terminó esta batalla? Donde el profeta le había dicho que el pueblo de Israel iba a estar en los montes como ovejas que no tenían pastor. O sea, fue un fracaso total. En cambio, en esta batalla, en esta parte difícil que le tocó enfrentar, Josafat tomó una decisión totalmente distinta. Hizo una alianza espiritual. ¿Por qué? Porque no buscó una ayuda humana, sino que automáticamente el mismo temor hizo que no lo paralizó, que hubiera sido cuando él dice que tuvo temor, podría haberse paralizado y no saber qué hacer, pero en este caso dice que se humilló, se postró ante Dios, buscó a Dios y comenzó a que el pueblo busque a Dios y a que el pueblo ayune. O sea, vemos que Josafat buscó verdaderamente a Dios, buscó auxilio en Dios, y lo importante es que no dejó que el temor lo paralice, al contrario, buscó que a través de ese temor una ayuda en Dios. ¿Y por qué digo que Josafat buscó verdaderamente a Dios? Porque se ve que fue una búsqueda sincera, una búsqueda profunda de la ayuda de Dios. Porque cuando vamos leyendo se van a dar cuenta que primeramente vemos que Josafat se humilló, tomó una posición de postrarse y reconocer de que él no era nada, sino que estaba ante un Dios todopoderoso. Buscó con todas sus fuerzas y con todos los métodos, buscó mediante la oración, buscó a Dios mediante el ayuno, y no solo él, sino de todo el pueblo. Dice que él tuvo fe cuando salió a la batalla, una vez que recibió el mensaje de Dios, tuvo confianza, fue agradecido, tuvo él una adoración para con Dios, y no solamente para digamos él, sino también el pueblo. Y por último tuvo una convicción verdadera, tal convicción que no solamente él adoró, sino que el pueblo adoró, no solamente él ayunó, sino que el pueblo ayunó, y no solamente que él oró, sino que el pueblo oró y clamó, porque su convicción llevó a que todo el pueblo se alinee también junto con él a pedir un socorro a Dios. Fue algo en conjunto, fue algo que todo el mundo buscó ayuda en Dios. Eso es lo que veo en Josafat, en una búsqueda sincera, una búsqueda verdadera de Dios. Y siguiendo la lectura, también me llama la atención la oración. Si vemos a partir del versículo 6, esta oración que comienza Josafat, y podemos ver que hay un reconocimiento de la soberanía de Dios en el versículo 6, como él reconoce lo soberano que Dios es, que Dios tiene el control y que Dios es por sobre todas las cosas. En el versículo 7, él hace un reconocimiento del pacto de Dios con Abraham, de la promesa, hace un reconocimiento y pone en evidencia la promesa de Dios que le había hecho a Abraham. También reconoce la presencia de Dios. Qué importante es reconocer la presencia de Dios, y más que reconocer, que es vivir en la presencia de Dios, que disfrutar en la presencia de Dios. Hoy uno puede hacer la comparación con muchísimos tiempos antes, como cuando el pueblo de Israel tenían el tabernáculo, Dios había mandado el tabernáculo allí en Éxodo a construirlo, y que la presencia de Dios se manifestaba, y que solamente el sacerdote una vez al año entraba en ese lugar santísimo donde Dios se manifestaba y el pueblo miraba de afuera. Hoy nosotros podemos disfrutar plenamente de la presencia de Dios, podemos entrar a la presencia de Dios con total libertad. Qué privilegio que tenemos, y qué privilegio que podamos decir como Josafat, reconocer que esa presencia de Dios no solamente está, sino que es viva en nosotros. También en el versículo 10 podemos ver la bondad de Dios para con
con los demás. Vemos esa bondad, ¿por qué? Porque cuando el pueblo iba a ingresar a la tierra prometida, Dios le dijo, a estos pueblos no los tocarás, porque no, esa tierra no está destinada a ustedes. A pesar de no ser el pueblo de Dios, Dios tuvo bondad contra esos pueblos para que posean los territorios que ya tenía. En el versículo 11 vemos la posesión de Dios, el cumplimiento de la promesa de Dios al pueblo. Y por último, en el versículo 12, la dependencia de Dios. Vemos cómo Josafat hace un reconocimiento de todas estas particularidades hacia Dios. La presencia de Dios, la bondad de Dios, la posesión de Dios, la soberanía de Dios. Y por último, una de las cosas que importante es la total dependencia de Dios. Que podamos nosotros también imitar, y no solamente frente a los problemas, podamos tener esta actitud, un conocimiento sincero para con Dios. Y me gusta también recalcar dos declaraciones que hace Josafat. Está en el versículo 12, cuando él reconoce la total dependencia de Dios, dice dos cosas importantes. En nosotros no hay fuerza y no sabemos qué hacer. Muchas veces nosotros hacemos al revés. Nosotros decimos que nosotros sí tenemos la fuerza y nos creemos que nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Y muchas veces ese autocreernos que nosotros tenemos la fuerza nos lleva a equivocarnos, o también a creernos que nosotros sabemos lo que estamos haciendo, creemos que sabemos. En cambio, es bueno tomar esta actitud de Josafat, de decir, yo no sé, no sabemos qué hacer y en nosotros no hay fuerza. Qué importante es que nosotros tengamos esa actitud de, como creyentes, entrar a la presencia de Dios y reconocer que Él nos va a dar la victoria, Él tiene la fuerza, y que debemos buscar la dirección para saber lo que hay que hacer y no cometer errores. ¿Qué obtuvieron al final de esta batalla? Aparte de la victoria, que sí, que Dios le dio una victoria donde ellos no tuvieron que mover un dedo, no tuvieron que ni siquiera entrar en batalla, le dio obviamente la victoria y le dio una bendición material. Dice que empezaron a recaudar el botín y 3 días tuvieron que ir para poder recaudar todo. O sea, cómo Dios lo bendijo también al pueblo, no solamente con la victoria, sino con riqueza. Dice que también lo bendijo con gozos y lo bendijo con paz. Esas son las cosas que Dios nos va a dar, que no solamente nos va a dar, nos promete su victoria frente a los problemas, sino que Él nos va a dar gozo, Él nos va a dar paz, sabiendo que bajo Él está toda la autoridad y toda, digamos, el éxito está dependiendo y depende exclusivamente de cómo nosotros depositamos nuestra confianza en Él. Dios nos promete todo esto: fe, paz, gozo, bendiciones y victoria. ¿Y qué pide Dios frente a los problemas? Y lo vemos en el versículo 20, cuando dice Josafat: creed en Jehová y creed en los profetas. Dios frente a los problemas nos está diciendo: crean en mí y crean en mi palabra. Eso es lo que tenemos que tener claro. Tenemos que, frente a las situaciones difíciles, creer en Jehová, que Él va a actuar, y creer en su palabra, en las promesas, en todo lo que Él nos dice. Para ir resumiendo, estuvimos viendo hasta aquí la postura que tomó Josafat, cómo tomó una decisión, una postura espiritual, cómo hizo una alianza espiritual y pudo tener éxito él y todo el pueblo en esta dificultad que le estaba sucediendo. Pudimos ver en esa búsqueda verdadera de Josafat cómo él depositó su fe, su confianza, su total dependencia en Dios. Pudimos ver también en su oración todo lo que él recalcaba acerca de Dios, todo lo que reconocía a Dios. Pudimos ver también cómo él se humilló y el resultado final, donde Dios pudo mostrarle que cuando uno acude realmente, cuando uno acude con total sinceridad, Él va a darnos la victoria en cada situación. Y algo importante, que el pueblo pudo ver y palpar la manifestación plena de Dios. Pudieron ver con sus ojos y pudieron palpar de todo lo que Dios le pudo dar cuando ellos depositaron su confianza en Él. Y algo importante por sobre todos estos puntos es que podemos ver la importancia o el rol que tiene la oración, la alabanza, la adoración
frente a cualquier situación. No solamente es cuando estamos mal, no solamente cuando tenemos problemas, sino en cualquier circunstancia. Lo importante es que es orar, lo importante es que es con la alabanza darle ese reconocimiento a Dios y una adoración que exprese todo el sentir que tenemos nosotros y que exprese esa necesidad plena, esa necesidad de poder estar en contacto con Dios. Bueno, espero que estos temas podamos estar meditando y podemos estar también haciendo una autorreflexión cada uno de nosotros en esta palabra que hemos podido ver hoy y podemos haber estudiado. Les mando un saludo. Aún en dificultad, ¿de quién temeré? Yo sé quién va delante, sé quién está detrás, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está, el que reina.